también mientras nuestros invitados van opinando sobre esta temática. De manera que les extendemos el cordial saludo a ustedes. Gracias por estar siempre pendientes de los temas que tratamos a través de la radio. Vamos a ir con el saludo respectivo. Ya están atentos nuestros invitados. De antemano, gracias a ustedes por disponer de este tiempo y compartir con nuestros oyentes. Saludamos al señor gobernador de la provincia de Sucumbíos, el señor Álvaro Beltrán. Buenos días y gracias por aceptar la invitación. Buenos días, un cordial saludo, estimados quienes hacen Radio Sucumbíos, a los compañeros panelistas, un buen día y un cordial saludo a toda la ciudadanía de la provincia de Sucumbíos. De la misma manera saludamos al señor Hernán Macas. Don Hernán, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Luis Alfredo. Un saludo cordial a la audiencia de Radio Sucumbíos y estamos dispuestos a colaborar en lo que sea posible en esta mañana. Por supuesto, gracias. Saludamos también a Amílcar Ortiz, él es parte de los trabajadores sindicalizados de la provincia y específicamente pues de la unidad de negocios de CENEL Sucumbíos. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Un saludo a los compañeros panelistas, al señor gobernador, al señor Macas y a toda la radio audiencia. Como siempre, los trabajadores agradecidos porque los medios de comunicación nos permiten expresar el sentir de los trabajadores, el sentir de la ciudadanía y al mismo tiempo llegar a los rincones más lejanos de la provincia y del país. Muy bien, de esta manera son las 6 de la mañana con 42 minutos, 6 con 42 minutos. Vamos a iniciar, me gustaría que el señor gobernador pues nos pudiera resumir, porque si nos ponemos a revisar todo también, la normativa que rige precisamente de esta reforma laboral a través de esta ley, nos demoraríamos. De manera que, ¿qué cosas puntuales pudiera usted compartir, señor gobernador, en torno a esta normativa que ya está en manos del señor presidente de la República? Gracias por la oportunidad. Es considerable que informar algunos aspectos muy importantes de la ley humanitaria. En el primero, como usted lo había dicho anteriormente, que la ley humanitaria todavía no está en vigencia, está en manos del señor presidente, va a ser trasladada nuevamente a la Asamblea Nacional y posteriormente ya a su registro oficial. Son situaciones... ¿Algo iba a comentar? Sí, usted conoce que de pronto habrán variantes. ¿Qué piensa usted? ¿Hará algunos cambios del señor presidente de lo tratado y lo aprobado por la Asamblea Nacional? ¿Qué conoce, señor gobernador? Está en manos del señor presidente. No tenemos información de algún cambio o modificación que se vaya a realizar. Y de ser así, pues tendremos a la ciudadanía informada mediante ustedes que nos dan esa apertura. Por supuesto. ¿Qué bondades tiene esta reforma, señor gobernador, para el sector laboral? Por supuesto. Hay que entender también y dejar realmente muy claro que este tipo de situaciones que se ha dado a nivel laboral no ha sido todavía efectivizado mediante la ley humanitaria, como realmente ya se da a entender y muchos grupos realmente de una forma muy respetable han hecho conocer estos manifiestos. Es importante saber que estas situaciones del medio laboral se dio mediante el decreto 1053, donde manifiesta que en su artículo número 1, que por excepción y la aprobación de su máxima autoridad por el periodo de no mayor a 6 meses renovables, por 6 meses en una sola ocasión, la jornada de trabajo podrá ser disminuida y una previa autorización en este caso, el ente rector, que es el Ministerio de Trabajo, con un límite no menor a 30 horas laborables. En el tema de las leyes que se están manifestando, hay situaciones como en la que los trabajadores y empleadores podrán llegar a acuerdos para modificar estas condiciones económicas en la relación laboral, con la finalidad es de preservar las fuentes de trabajo y evitar la quiebra de diferentes empresas y también poder garantizar la estabilidad. Esto es uno de los puntos críticos que realmente se está viviendo en nuestro país, en que realmente toda la situación económica, tanto de las empresas, de los trabajos, de las personas que tienen realmente su actividad económica,
ha caído en un desgaste sumamente alto y en ese sentido no tienen ya la posibilidad de sostener algunas fuentes de empleo. Pero esta flexibilidad que realmente al momento de entrar en vigencia se pueda permitir tanto al empleador como a los trabajadores, va a permitir que realmente se pueda conservar este número de plazas. Algo también importante es el sistema del seguro, que realmente por parte del seguro del desempleo, que ya no será como antes era 60 días, sino ahora será en un máximo de 10 días, ya podrán acceder. El tema de las horas es básicamente, antes se pagaba los 30 días, en esta nueva propuesta, finalmente se hará que sean menos sábados y domingos, que va a dar un total de 22 días. Son medidas que se las ha tomado el gobierno nacional para el sentido de precautelar el mayor despidos. No se quiere decir que no los ha habido, sí los ha habido, pero realmente son medidas que permiten tener una estabilidad y que también todos los servidores públicos, en este caso, se pueda cumplir mes a mes con la masa salarial, porque el gobierno hasta ahora, la información que nos permite también el Ministerio de Finanzas, se tiene que estar inyectando de recursos, tener que seguir endeudándose para poder seguir pagando la masa salarial. En ese sentido son estas medidas que se ha tomado, son temporales, no son definitivas como se los quiere hacer interpretar a la ciudadanía, sino medidas mientras duremos en esta crisis tanto sanitaria y económica, que tenemos en mente toda la esperanza que realmente ya se vaya mejorando la situación y que de a poco ya se lo está haciendo acá en el Ecuador. Falta mucho que hacer, hay muchas situaciones que abarca la ley humanitaria, pero es muy importante que la ciudadanía conozca este tipo de factores que se los quiere malinterpretar. En el artículo 16 del capítulo 3 de esta ley de apoyo humanitario, pues en las medidas para apoyar la sostenibilidad del empleo, en el artículo 16 dice de los acuerdos de preservación de fuentes de trabajo. Los trabajadores y empleadores podrán, en común acuerdo, modificar las condiciones económicas de la relación laboral con la finalidad de preservar las fuentes de trabajo y garantizar estabilidad de los trabajadores. Señor Macas, yo así lo considero que las empresas privadas, de las más pequeñas hasta las más grandes, son las generadoras de empleo. ¿Cómo reciben ustedes, señor Macas, en estas reformas que tienen a través de esta ley? Se ha dicho que será vigente en primera instancia por 4 años, pues no sé ustedes que brindan las posibilidades, las plazas de trabajo, ¿cómo reciben estas reformas? Bien, Luis Alfredo, con respecto al tema laboral, yo creo que es necesario, es un auxilio para las empresas, aunque solamente hasta ahora no está vigente, pero los acuerdos entre empresarios y trabajadores pueden ser válidos, pero la situación real que viven las empresas, desde los pequeños emprendimientos, todo trabajo independiente, es muy crítica, y quizás cuando lleguen los tan mencionados créditos sea demasiado tarde. Mire que hasta la fecha ya se han perdido más de 150,000 plazas de trabajo, y si las cosas van así, en 90 días estaremos superando los 350,000 empleos perdidos. Entonces es importante, y por eso también es la facilidad, diríamos, hasta cierto punto, que está dando el gobierno nacional como para que se vuelva a trabajar, porque ya vamos a llegar a 80 días desde que se inició el aislamiento. Entonces no hay ninguna empresa que esté en condiciones, ni grandes empresas que estén en condiciones de pagar prácticamente 3 meses sin haber trabajado. El gobierno nacional en ningún momento ha perdonado las obligaciones patronales, únicamente las ha postergado. El tema de los impuestos del SDI, el tema del seguro social, solamente están postergados, y con los que se van acumulando, entonces va a ser muy, muy complicado. Es por esa razón que están publicitando que se puede tener acceso a créditos justamente para cumplir con esas obligaciones.
pero vamos a cumplir obligaciones. O sea, este dinero va a regresar al Estado, pero en ningún momento va a reactivar al sector económico. Entonces, es muy complicado porque circulante en el mercado va a haber menos. Ya, porque los trabajadores justamente después de cobrar sus dineros, sus sueldos, lo ponen en el mercado y esa es la razón por la que hay circulante. Pero aquí se tiende a disminuir. Yo creo que todo el Ecuador tiene la necesidad de trabajar. No es que la pandemia se ha acabado. En ningún momento estamos exentos de que puedan haber más contagios y podamos volver hay la posibilidad de que incluso volvamos al semáforo en rojo. Pero hay la necesidad, tanto del sector productivo como del Estado, de recuperar vía impuestos dineros para solventar las grandes necesidades que tiene el Estado. Y por esta razón es que tanto el gobierno nacional como la Asamblea están de acuerdo en que por esta emergencia se puede llegar a este tipo de entendimientos entre empleadores y trabajadores. Muy bien. Son las 6 de la mañana, ya con 52 minutos. Vamos con el turno para el señor Amílcar Ortiz. Desde el punto de vista de los trabajadores, ¿cuál es el criterio? En la misma pregunta que pues había planteado y pues no sé, en el primer articulado que está de este ítem 3 de esta ley de apoyo humanitario, y como decía el señor Macas, pues está todavía en manos del presidente de la República, que esta debe ser enviada, aprobada y luego pues publicada en el registro oficial y será una ley vigente. Sí, Alfredo. Compañeros panelistas, creo muy necesario recordar al país, a la provincia, de que los empresarios, el capital ecuatoriano, por años ha luchado, ha pedido, ha exigido a todos los gobiernos de turno, el actual no es la excepción, para que exista una flexibilización laboral. ¿Qué es la flexibilización laboral? Exactamente lo que el decreto ejecutivo 1053 está decretado por el presidente de la República y que sí está en vigencia. ¿Qué han exigido los empresarios, los banqueros, a todos los gobiernos de turno y al actual? Esa misma flexibilización laboral que aprobó la Asamblea Nacional y que está en manos del presidente de la República. Ayer, en todos los medios de comunicación, en las redes sociales, se decía que los médicos, las enfermeras, los camilleros eran realmente los héroes de la patria para el gobierno nacional. Pero no pasaron muchos días y fueron despedidos. Así como ellos, fueron despedidos cientos de trabajadores. Pero aquí hay algo más grave todavía, de que en el decreto ejecutivo 1053, que sí está en vigencia, no solamente se habla de la reducción de las horas de trabajo, sino que también se dispone actos realmente inconstitucionales. El sueño, se cumple aquí el sueño de todo gran empresario, porque hay que hacer una gran diferencia entre la pequeña empresa, la mediana empresa y las empresas grandes, las multinacionales, las transnacionales. Han sido despedidos trabajadores con 0 liquidaciones. Entonces, realmente aquí hay muchos temas delicados que tienen que ser analizados y que tienen que ser revisados por el gobierno nacional, y que en lo posterior voy a ser un poco más puntual, porque realmente los trabajadores del país estamos muy preocupados, no solamente por el tema laboral, ya que aquí se está diciendo y se está actuando y se está pretendiendo también de que la factura de la pandemia, la factura
del problema económico del país, que no es por la pandemia, este problema económico ya viene de años atrás, se la pase a los trabajadores. Y en eso es donde nosotros no estamos de acuerdo, no lo vamos a estar, y más bien hemos presentado propuestas para que no se golpee a los más débiles, para que no se golpee realmente a los más pobres del país. Muy bien, gracias, señor Ortiz. Me gustaría en la segunda intervención, pues conocer esas propuestas, porque sería importante, ¿no? También divulgar estas, porque no es solamente de reclamar y reclamar, sino también pues se lo debe hacer con propuestas, con ideas para ir enrumbando este país. Pues lo ha dicho el señor Amílcar, que hay propuestas ya presentadas, y en el segundo turno de intervención vamos a escuchar al señor Amílcar. Pero también nuestros anunciantes son importantes y vamos a cumplir con ellos. Son ya las 6 de la mañana con 56 minutos. Punto de giro. Un espacio para debatir los problemas de la región y proponer soluciones. Punto de giro. Inicio de espacio publicitario. La cooperativa Pablo Muñoz Vega te invita a seguir estos consejos. Haz un inventario de alimentos, no los desperdicies y compra solo lo que sea necesario. Al hacer compras a domicilio, utiliza una tarjeta de débito, no de crédito. Intenta pagar el saldo de tus créditos lo más pronto, para no acumular deudas. No gastes en un plan mayor de internet. Establece horarios en casa para no colapsar la red. Nunca dejes de ahorrar, hasta lo más mínimo suma. Y por favor, quédate en casa. Cooperativa Pablo Muñoz Vega. Invierte en tu futuro. El Centro de Acopio de Café y Cacao, Cenacico, Compañía Limitada, comunica al sector cacaotero que seguimos laborando en la compra de café y cacao todos los días de 7:30 a 14 horas. Cenacico lo espera en la avenida Quito 903 y Cuyabeno, frente al Gran Hotel del Lago. También puede llamarnos al 0997-243072 o al 062-831-450. Le informamos que acudiremos a comprar en su domicilio. Recuerda que en Cenacico pagamos los mejores precios. Los mejores productos para el agricultor a precios bajos lo encuentra en Ambientagro. Ofrece insumos agrícolas, productos veterinarios, materiales agroferretero, balanceados, semillas fertilizantes, abonos, sales minerales para ganado, vacunas para rabia, carbunco, cólera aviar. Además compramos y vendemos maíz de la zona. Visítanos en la avenida Amazonas frente al Mercado Profesional de Nueva Loja. Ambientagro saluda a todas las madrecitas en su mes clásico. Teniendo yo mis cultivos, mis vacas y mis gallinas, tomando aire puro y vivo que nadie lo contamina. Electrodomésticos Huyayay, y vamos todos al gozo a comprar. Equipos tecnológicos Huyayay, y hasta 7 meses pa' pagar. Con crédito directo y pagos a 12, 18 y 24 meses con entrega a domicilio. Y por sus compras reclame sus obsequios. Difiera su tarjeta hasta 36 meses. Venga a Electrodomésticos al Costo. Está ubicado en la avenida Quito, Colombia y Jorge Añasco, en Lago Agrio. O llámenos al 062-834-159. Conocimiento profundo y educación que cuida la vida. ISTEC, desarrollo local y educación que transforma. El Instituto Superior Tecnológico Crecer Más se encuentra en periodo de matrículas para estudiantes de primer semestre. Hazlo desde casa. Carreras en modalidad presencial, tecnologías en procesamiento de alimentos, agroforestería, administración y técnico superior en enfermería. Envía tus datos personales y la carrera en la que estás interesado a comunicacionistec@yahoo.com. Nos pondremos en contacto con usted. Para mayor información puedes escribirnos al WhatsApp 0994-991-641 o al 0996-950-997. Estamos ubicados en Lago Agrio, Santa Cecilia, kilómetro
Público que reapertura sus servicios. Evite las multas de tránsito. Ven y en 15 días obtén tu licencia tipo A y B para motos y vehículos hasta 3.50. Si sabes conducir, adquiere tu licencia rápida en 48 horas. Clases 100% prácticas. Horarios a su elección con tutores altamente calificados. Extendemos certificados psicosensométricos y de manejo a la defensiva. Cursos virtuales y presenciales. Precios rebajadísimos. Atención continua de 8 a 18 horas. Llámanos al 2831-409 o 0997-681487. Lago Agrio, Avenida del Chofer y 18 de noviembre. Aprende con los mejores. Escuela de Conducción Patricio Córdoba. Lago Agrio, tierra hospitalaria, cuna de progreso y desarrollo. Notaría Tercera saluda a su gente en sus 41 años de creación. Notaría Tercera le brinda servicios notariales, legalización de escrituras, poderes notariales, compraventa, divorcios de mutuo acuerdo, informaciones sumarias, generales, declaraciones juramentadas, autorización de salidas del país a menores de edad, actas de mutuo acuerdo y más. Notaría Tercera del Dr. Marcelo Rodríguez Boza, a una cuadra de Radio Sucumbíos, calle Cofanes y Progreso. Teléfono 062-834-700. Le atendemos de lunes a sábado. Fin de espacio publicitario. Gracias a nuestros oyentes de Radio Sucumbíos en los 105.3 y también a quienes nos están siguiendo a través de las diferentes plataformas de Radio Sucumbíos. Son las 7 de la mañana, ya son las 7 de la mañana con un minuto. Vamos a continuar con este espacio de Punto de Giro. Señor gobernador, en la última marcha que se tuvo a nivel nacional y lo propio sucedió acá en Sucumbíos, los dirigentes decían pues que entregaban sus peticiones. En el área de lo laboral ha sido de pronto entregado por la parte dirigencial. ¿Conoce algo? ¿Qué es la preocupación que consta dentro de estas peticiones? ¿Han llegado a sus manos, señor gobernador? Por supuesto, el día que se realizó las manifestaciones se recibió algunos manifiestos, no solo del área laboral, sino también del área productiva, la preocupación que se tiene realmente en cómo se va a reactivar la economía de toda la provincia y del país. Nosotros, en nuestra situación y gestión, informamos inmediatamente al tema de presidencia todos estos de requerimientos que los hizo prácticamente la ciudadanía de la provincia de Sucumbíos. ¿En lo laboral hay alguna petición puntual que haya usted podido revisar? Por supuesto, hay una situación en que se pide, eso era lo que explicaba, que no hay una clarificación de la situación. Pedían que se saque algunas medidas de la ley humanitaria. Cuando hay situaciones que están, como manifestaba el doctor Amílcar, que son situaciones que están decretadas mediante el decreto 1053. Entonces, no hay ahí una claridad, pero sin embargo, las situaciones las está analizando el señor presidente de la República. Realmente él dará ya tiene un plazo de 30 días para poder emitir a la Asamblea, de sancionarlo, de aprobarlo sin cambios. En este caso, el proyecto pasaría directamente a su publicación en el registro oficial o vetarlo totalmente, y en ese caso la Asamblea podrá volver a considerarlo posteriormente. Pero en este caso va a ser pasado a la Asamblea para el registro oficial, y de alguna situación ya nos informaría el señor presidente. Muy bien, gracias, señor gobernador. Ahora sí, abogado Amílcar, escuchamos, usted decía que ya se ha presentado incluso con antelación algunas alternativas que podrían considerarse dentro de estas reformas, y también hoy ya que se conoce pues el contenido que tiene esta reforma en esta ley humanitaria, ¿qué propuestas puntuales podríamos contar, abogado? Bien, muchas gracias. Primeramente, yo quisiera insistir en la reflexión y el sentir de los trabajadores. No podemos aceptar de que mediante una mal llamada ley, que desde su fondo y de su forma, desde ya son inconstitucionales,
¿Por qué decimos inconstitucionales? Porque tenemos que recordarle al gobierno nacional que existe una Carta Magna que se llama Constitución de la República del Ecuador, que es la ley suprema en el país, a la cual desde el gobierno debe empezar dando el buen ejemplo del respeto a los derechos constitucionales y derechos fundamentales a la que tenemos no solo los trabajadores, sino todos los ciudadanos del país, y las obligaciones que tiene el gobierno nacional para con sus conciudadanos. Realmente parece que al gobierno nacional, por dar atención a la banca privada ecuatoriana, para dar atención a los grandes capitales de las transnacionales y las grandes empresas, inobservó de manera violenta la Constitución de la República en el artículo 11, numeral 8, donde se dispone que será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo, escúchese bien, regresivo, que disminuya, menoscabe o anule el ejercicio de los derechos. Aquí estamos hablando de que aquí se está disminuyendo con esta mal llamada ley o decreto ejecutivo 1053, se está disminuyendo, se está menoscabando, se está anulando derechos constitucionales y fundamentales de ciudadanos ecuatorianos, de trabajadores, cuando se está imponiendo, entiéndase bien, se está imponiendo desde el gobierno nacional, favoreciendo con la flexibilización inconstitucional a favor de la banca y de los capitales y de las grandes empresas, se está realmente haciendo un daño, no solo a un trabajador, porque al hablar de un trabajador estamos hablando de una familia, es decir, aquí se está perjudicando, se está lastimando a miles de familias ecuatorianas. Es muy necesario, compañero periodista, revisar la parte legal, la parte constitucional de manera breve, como el artículo 326 de la Constitución, en la que se dispone que los derechos de los trabajadores son irrenunciables e intangibles, será nula toda estipulación en contrario. Pero si la Constitución ordena, dispone el respeto a los derechos que no pueden ser inobservados, que no pueden ser, en este caso, desconocidos y peor atentados como se ha atentado y se está, en este caso, violentando, inobservando, ¿cómo nosotros podemos, los trabajadores, aceptar que la factura no de la pandemia, tenemos que ser claros, porque la crisis económica del Ecuador no empieza en la pandemia, que se pretenda justificar por la pandemia, ese es otro cantar, esa es otra historia, porque si usted revisa el decreto ejecutivo 1053, desde ya le impone de que de las 8 horas laborables tiene que rebajarse a 6. La pregunta es, ¿será que en las empresas, las grandes empresas, las multinacionales, la banca ecuatoriana, ha existido una buena fe en su gran mayoría? Porque tampoco podemos generalizar, existe una empresa realmente honesta, pero muy poca, muy mínima, ante los resultados que se han podido ver públicamente, ante los resultados de trabajadores que, para no pagarle el empleador, la empresa grande, las multinacionales, no pagarle la jubilación patronal, despide a sus trabajadores después de 18 o 19 años. Y eso no es secreto de Estado. Entonces, ahora, ¿qué es lo que está pasando con este decreto aprobado y con el proyecto de ley humanitario, que de humanitario no tiene nada? Se han despedido a trabajadores y no se han pagado liquidaciones en plena época de pandemia. Qué grave, qué crítico. Cuando en otros países protegen al más débil, protegen en realidad al trabajador, protegen a la familia. ¿Por qué razón lo están haciendo en otros países y en Ecuador no? Entonces, nosotros, si revisamos el proyecto de ley humanitaria,
con el pretexto de combatir la crisis derivada del COVID-19, contempla una serie de reformas legales que violentan los derechos laborales establecidos en los convenios internacionales incluso. Señor Amílcar, por el tiempo se nos está agotando prácticamente, pues no he escuchado hasta ahora una propuesta. Sí, está bien que pues todas las normativas que rige y pues favorecen a los trabajadores, pues he hecho una buena revisión también desde la materia mismo y pienso que es importante. Voy a un poco a revisar precisamente en torno a lo que el acuerdo será bilateral y directo entre cada trabajador y empleador. De producirse el despido del trabajador dentro del primer año de vigencia de esta ley, las indemnizaciones correspondientes se calcularán con la última remuneración recibida por el trabajador antes del acuerdo. Los acuerdos podrán ser impugnados por terceros únicamente en los casos en que se haya producido cualquier tipo de fraude en perjuicio de uno o varios acreedores. Si el juez presume la existencia de un delito vinculado a la celebración de acuerdo, lo dará a conocer a Fiscalía para investigaciones y acciones correspondientes. Bueno, hay una normativa también del cumplimiento o al incumplimiento también que se pueda suceder entre estos acuerdos entre los trabajadores. El artículo 17 habla de las sanciones del incumplimiento del acuerdo de las partes. El artículo 18, las condiciones mínimas de validez en esta situación en la reforma que estamos hablando. Hablan también en el artículo 19 del contrato especial emergente. El artículo 20 está hablando de la reducción emergente de la jornada de trabajo. El artículo 21 habla del goce de vacaciones. El artículo 22 de la prestación del seguro de desempleo. En el artículo 23 hablan de requisitos. Y esa sería precisamente. El artículo 24 también hablan de la priorización del contrato de trabajadores profesionales, bienes y servicios de origen local. Artículo 25, la estabilidad del trabajo o de los trabajadores de salud. Y ahí termina este ítem 3 de esta ley de apoyo humanitario y hablando específicamente del tema laboral. Son ya las 7 de la mañana, con 10 minutos, 7 con 10 minutos. Vamos a dar el paso al señor Hernán Macas. Bueno, desde el punto de vista de ustedes, con esto ustedes pueden de alguna manera tratar de hacer convenios con los trabajadores. ¿Qué piensan ustedes? Sin embargo, a pesar de estas, no sé si llamarlos beneficios, pero las posibilidades, facilidades, de pronto va a existir menos reducción de los trabajadores que tienen, en este caso, las empresas privadas. ¿Qué piensa usted, señor Macas? Sí, Luis Alfredo, la situación actual es preocupante. De acuerdo a lo que decía el señor Amílcar Ortiz, tendríamos que separar los emprendimientos, las pequeñas empresas y las grandes empresas para que sea aplicable la ley. Pero yo creo que eso es difícil, porque nadie lo va a separar. Entonces, yo creo que también tenemos que pensar en más de 6 millones de personas, más de 6 millones de compatriotas ecuatorianos que no tienen trabajo, que están en el desempleo, que no tienen ninguna posibilidad de llevar el pan a su familia. Entonces, esa es la realidad en la que vivimos. Tenemos un Estado sin recursos, por no decir un Estado quebrado.
que los recursos empiezan a provenir del exterior vía préstamos. Y esos préstamos no se van a destinar solamente a pagar la masa salarial que aproximadamente es de 9,000 millones al año. Esa es la masa salarial. Cuando la recaudación tributaria que aporta el sector productivo bordeaba los 14,500 millones en el año 2019. Entonces, solamente pagaríamos impuestos para pagar la burocracia. ¿Y las obras qué? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestra provincia, una vialidad deplorable, un carretero a Quito que está a punto de colapsar, que está declarado en emergencia. Entonces, existe el petróleo, que supuestamente era una fuente de ingresos para el Estado, porque para nosotros nunca ha sido un beneficio, siempre ha sido muy polémica la explotación petrolera, porque nos han dejado más bien los daños ambientales. Pero el petróleo no tiene un buen precio ahora, por lo tanto no hay ingresos. Nosotros tenemos leyes aprobadas, como la ley amazónica, como la ley de desarrollo fronterizo, que generan recursos, pero ni siquiera se han reglamentado para beneficio de nuestra provincia. Entonces la realidad es que vivimos, son diferentes, no podemos basarnos exclusivamente a lo que está escrito, sino tenemos que ver las condiciones actuales. Si las condiciones no mejoran, sería muy difícil sostener una dolarización, y si no sostenemos una dolarización, nosotros estaríamos en total desventaja. ¿Qué pasaría hoy en día si las fronteras de nuestro país se abren, sea a Perú y a Colombia? Van a salir en estampida a comprar allá. Es por eso que nosotros en reuniones anteriores con el señor Álvaro Beltrán, gobernador de la provincia, hemos propuesto que se mantenga por más tiempo la frontera cerrada, para que los recursos de Ecuador se vayan quedando en Ecuador. Y esas son propuestas válidas, y ojalá esto contribuya a que no haya más despidos, que los pequeños empresarios, los emprendedores no quiebren, no queden con las deudas, con el problema, con los problemas que le acarrearían el despido de trabajadores, porque con negocios quebrados, sin dinero y encima de eso con un problema legal es muy complicado. Entonces, nosotros hemos visto con buenos ojos que nuestra gente es trabajadora, nuestra gente no quiere quedarse en casa. Prácticamente yo decía, ya existe una desobediencia civil antes de cambiar al semáforo amarillo, porque ya teníamos mucha gente trabajando. Y de verdad, la mayor parte de los emprendedores no queremos que el gobierno nos regale nada, no queremos exigirle al gobierno, sino que se den las condiciones para poder seguir trabajando y sostener el empleo. Nosotros tenemos colaboradores muy bien capacitados, colaboradores que son preparados para esas temporadas difíciles. Pero yo creo que también en ese sentido sí tendríamos que separar las personas que tienen su empleo y que están en sindicatos desde hace muchos años y las personas que no tienen ninguna posibilidad de trabajar. Entonces yo creo que, imagínense que tenemos una gran cantidad de profesionales, como aproximadamente un 30% de las personas que tienen títulos académicos que no tienen un trabajo. Entonces yo creo que también aquí se debería ir haciendo una selección del personal, dar la oportunidad a todos y que los mejores vayan consiguiendo trabajos, especialmente en los sectores públicos, que no sea por padrinazgo, que no sea porque tienen el amigo, porque trabajaron en campaña, sino más bien por sus capacidades. Entonces, todas estas circunstancias nos llevan justamente a vivir el momento actual. No solamente reclamar, sino también nosotros somos creativos y también estamos buscando la forma de sostener el trabajo de nuestros colaboradores. Ese es nuestro compromiso, esa es nuestra idea. Macas, si me escucha, con esto hay la posibilidad de seguir manteniendo, por ejemplo, la misma cantidad de trabajadores, por ejemplo, hablemos de su empresa, o a pesar de esta ley, tienen que producirse la reducción de trabajadores. Si las condiciones, con todo lo que se hace y las condiciones son similares, lógicamente que se debería mantener la misma cantidad. En nuestra empresa han salido voluntariamente 2 personas, pero no hemos despedido a ninguno.
Es por esa razón que auguramos o queremos que todos nuestros compañeros, muy preocupados y muy respetuosos de las leyes, justamente estemos trabajando con personal capacitado, pero también trabajando para cumplir con con nuestras obligaciones y con los derechos de los trabajadores. Yo creo que nadie lo hace de mala fe, las circunstancias son muy difíciles. Imagínense personas que tienen que pagar arriendo, que tienen que pagar energía, que tienen que pagar servicios básicos, y 2 meses cerrados los negocios, por muy rentable que sea, ya tienen problemas económicos. Y esa es la intención también del gobierno de poner $1.150 millones a los sectores productivos para salir de esta crisis. Ojalá, como le decíamos al señor gobernador, se haga justicia con sucumbidos y esos recursos también lleguen a sucumbidos, porque las noticias que nosotros tenemos siempre son que hubo tantos recursos, pero se quedaron por las principales ciudades, las provincias grandes, y nosotros somos invisibilizados. Entonces, nosotros sí hemos hecho ya algunas propuestas válidas como para seguir manteniendo comercialmente a nuestro sector. Muy bien, gracias, señor Macas. Hay algunas apreciaciones y opiniones que estoy revisando tanto en el Facebook Live y también a nuestro buzón a través de la radio. Y unos criterios, sí quisiera pues compartir con el señor gobernador a ver cuál es su criterio. Dice, con la reducción de las horas laborables, se trabajará menos y el servicio será prácticamente mediocre, dice. No sé, ¿cuál es su criterio ahí, por ejemplo, señor gobernador, desde los trabajadores, porque esa es la dinámica y una de las normativas que están planteando ahí, que se puede flexibilizar en este caso para hacer un contrato parte y parte, trabajador y patrono, y pues se pueda trabajar, por ejemplo, 6 horas y pues se pagarán por esas horas laboradas, pero hay criterios en este sentido, señor gobernador. Gracias, mi estimado. Listo, perfecto. Bueno, antes de contestar esta pregunta, que gracias por realizarla, es importante entender algunos factores que conllevan realmente para poder entender y explicar a la ciudadanía. Yo creo que primero enfrentamos una crisis mundial, que no es solo en el Ecuador. Hay que entender que realmente nuestro país sí decrecerá menos de un 6%. Es una de las economías que sufre la mayor contracción este año respecto a diferentes países como Colombia, Perú, que están menos del 4%. En ese sentido, es importante saber que realmente no se tienen los ahorros públicos porque sus fondos de estabilización realmente no fueron muy bien administrados. No se tiene espacio fiscal, no se tiene las reservas, no se tiene los mercados ampliados. Queda medida ya lo está realizando el gobierno nacional mediante inyección de recursos internacionales. En el sistema de las horas, que se está ya trabajando en algunos sentidos, de las 6 horas, realmente va a permitir tomar medidas laborales que realmente permitan poder mejorar la atención y a la ciudadanía con el respeto que se merece. Son medidas que realmente son muy, como lo manifestamos, son muy duras para todos, medidas que realmente no nos gustaría tomar a nadie nosotros, pero realmente es momento de todos enrumbar esta situación, y si tratamos ya se reduce las horas, realmente hay que mejorar el servicio. Yo creo que estas medidas son en base al decrecimiento económico que tenemos como país, el volumen fiscal que se tiene realmente por la recaudación de petróleo, la producción petrolera y la recaudación realmente ha bajado sobre los 12.000 millones. Entonces, estas medidas temporales que se va a tomar durante la reducción de las 2 horas por semana, esto va a permitir que realmente podamos tener ya un equilibrio en nuestra economía, pero sin embargo va a haber el compromiso, la disciplina y que realmente nosotros como ente de control, Ministerio de Trabajo, vaya a ir valorando cómo se vayan a ir dando estos servicios en cada una de las carteras. Ese es nuestro compromiso, realmente de poder fortalecer
la calidad y el respeto que se merece nuestra ciudadanía de nuestra provincia y de todo el país. Muy bien, gracias. Anticipamos a nuestros oyentes de la radio, como siempre en todos los espacios de Punto de Giro, hemos aperturado las líneas telefónicas. Pues hay algunos criterios y que yo no los quisiera simplemente daros lectura, y sería muy importante, como siempre abiertamente hemos hecho, aperturar las líneas telefónicas y ustedes sean con su propia voz que puedan plantear las preguntas a nuestros invitados, sí, enmarcados en el respeto y enmarcados en el tema que estamos analizando. Voy a ir a la pausa comercial y luego al regresar, pues si nuestros oyentes deciden, pueden marcar el 062-830-423, el 062-830-424. Son las líneas de contacto con Radio Sucumbíos, y ustedes personalmente con su voz puedan hacer las preguntas a nuestros invitados, y para que no sea simplemente pues de pronto una opinión que no vaya a estar acorde y que lo están haciendo a través de los contactos que tenemos nosotros, y más bien sean ustedes mismos, ¿no? Están abiertas entonces habilitadas las líneas para que ustedes puedan comunicarse. Vamos a la pausa, enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. ¡Wow! Pero qué lindos ojos tienes. Es que son lentes de contacto. ¿Y dónde los compraste? En Óptica Innovación te cambian de look. Encuentras desde lentes de contacto, gafas modernas en las mejores marcas y modelos exclusivos. ¿Y dónde están ubicados? En Lago Agrio, vía Quito y 12 de febrero, en Centro Comercial Paseo del Lago, segundo piso junto al Laboratorio Nuestra Señora del Cisne. Cuida la belleza y salud de tus ojos. Óptica Innovación es la solución. En esta emergencia sanitaria, recibe tus clases por radio. Semana 11. En los siguientes horarios: 8:30 de la mañana, inicial y primaria. 14 horas, bachillerato. 20 horas, reprise, inicial, primaria. Por los 105.3 FM. Educación en Casa es una iniciativa del Ministerio de Educación para apoyar el autoaprendizaje. La paz es un don de Dios y al mismo tiempo una tarea de todos. Juan Pablo II. Esta pandemia es un llamado para que todos y todas unamos esfuerzos para construir una sociedad de paz, donde el amor, la fraternidad y la solidaridad sean las herramientas que sostengan nuestras manos. Así, una vez superada esta prueba, nuestros hijos, hijas y nosotros mismos voltearemos la mirada hacia el pasado y podremos sonreír, porque nos daremos cuenta que logramos ser mejores. Cuando enfrentamos momentos difíciles, hay que sacar con generosidad todo lo bueno que tenemos adentro, como personas y como colectivo. Mensaje del Grupo Social, Fondo Ecuatoriano Populorum Progresio, FEP, y el Centro Ecuatoriano de Desarrollo y Estudios Alternativos, CEDEAL, con el apoyo de la Unión Europea en Ecuador. Fin de espacio publicitario. De retorno, son ya las 7 de la mañana, avanza el tiempo, son las 7:29. Mientras tenemos ya una comunicación, atentos a nuestros invitados para que pues puedan escuchar. Les anticipo a nuestros amigos que se van a comunicar y van a participar a través de las líneas telefónicas. Están como panelistas el señor gobernador de la provincia de Sucumbíos, el señor Álvaro Beltrán. También se encuentra como panelista el señor Hernán Macas y también el abogado Amílcar Ortiz, parte del Sindicato de Trabajadores de la Unidad de Negocios en el Sucumbíos. ¿Quién está en la línea? Por favor, buenos días. ¿Cuál es su inquietud o su criterio en torno al tema? Buenos días. Buenos días. Mi pregunta es para el señor gobernador, para el señor representante de la empresa eléctrica y, bueno, para informar a todos los compañeros trabajadores de la provincia de Sucumbíos. Primero, me gustaría basarme en lo que dice la Constitución de la República del Ecuador. El 229 es clarito de la Constitución de la República del Ecuador, que dice: el trabajo es irrenunciable para todo ser ecuatoriano. ¿Aló? Adelante, estamos escuchando, amigo. ¿Aló? Siga, por favor, estamos escuchando. Estamos escuchando, adelante. Ya. Entonces, en ese sentido, mi rechazo total
para las medidas económicas que el gobierno central ha planteado mediante una ley que ahora mismo se está analizando en la Asamblea Nacional, para lo cual la provincia de Sucumbíos debe saber que 2 asambleístas en contra de las trabajadoras, de los trabajadores de nuestra provincia han votado en contra de los trabajadores, violando todos los derechos consagrados en la Constitución. Por eso mi rechazo total. Y esta pregunta al señor gobernador, si ya ha hecho o ha enviado sendos oficios pidiendo que la provincia de Sucumbíos, los trabajadores de la provincia de Sucumbíos, hay un rechazo total y que se revea esta medida que va en contra de los derechos consagrados de la Constitución, en contra de los trabajadores. Por otro lado, me gustaría, señor periodista, que usted también le haga estas preguntas a los señores de representantes del gobierno para que no se vaya en contra de los trabajadores, sino también en contra de las instituciones públicas, de las privadas, como son los bancos, porque a ellos prácticamente el gobierno no los ha topado. Ahora mismo tenemos que todos los que tenemos créditos en los bancos, necesariamente tenemos que cumplir con nuestras obligaciones, pero el gobierno nacional en las cadenas nacionales de televisión dice que no se podrá cobrar en ningún momento recargos ni multas por estas situaciones de la pandemia que estamos pasando. Mas sin embargo, hoy en nuestros roles de pago que tenemos que hacer en los bancos, ya tenemos unos recargos que tenemos que cumplir con nuestras obligaciones, y eso va en contra de nosotros, los trabajadores de todo el Ecuador, exclusivamente en la provincia de Sucumbíos. Por eso es que el señor gobernador tiene que actuar de oficio pidiendo que se revea estas medidas que van en contra de los trabajadores. Asimismo, me gustaría, señor periodista, que usted se enfoque en todo lo que está pasando acá en La Guaira, en la provincia de Sucumbíos, con la alza del agua, de la luz y otras medidas que no han podido ser solucionadas por parte del gobierno nacional a través del señor gobernador, como es el control de los precios de los productos de primera necesidad acá. 2.50 valía la cubeta de huevos, ahora en un lado 2.75, en otro lado 2.80, en otro lado $4. Por eso es importante de que se tomen todas las medidas necesarias para que de una vez por todas se pueda controlar y no haya especulación de precios. Gracias, amigo. Gracias, amigo, por la comunicación. La dinámica de estos espacios, pues siempre es trazar un tema para que no se vuelva un champús, así para decirlo comúnmente. Me relaciono con la gente del campo, pues no se puede tratar en un mismo día todos los temas. Hemos hecho, hace 15 días hablamos de los temas, de los precios, hablamos realmente de otras cosas. Hoy estamos enmarcados realmente en el tema laboral, y pues para ese tema han sido invitados nuestros panelistas, de manera que con mucho respeto, amigo, lo estamos haciendo constantemente. Ya hemos hablado del tema del agua, hemos hablado del tema de la energía eléctrica, los precios, pero lo hacemos sistemáticamente, es decir, evacuando tema por tema. De manera que gracias de antemano, sus sugerencias, amigo, pues vamos a seguir, de los que nos faltare, vamos a seguir considerando estos temas. No sé si tengo otra llamada más al 06283423 o al 06283424 para avanzar en esta dinámica. La única pregunta enmarcado en lo que estamos tratando, pues podría ser para el señor gobernador,
porque dice sí, de pronto ya envió los oficios que ha entregado la dirigencia de Sucumbíos, en este caso sería pues al Ejecutivo, al señor presidente de la República. No tengo ninguna otra llamada telefónica más a esta hora para alguna inquietud de nuestros panelistas. Sin embargo, pues voy a revisar acá. Hay una pregunta para el señor gobernador. Dice, señor gobernador, ¿cómo es de su conocimiento las actividades en la Aguario se están normalizando y esto puede provocar un contagio masivo del COVID-19? Entonces, pregunto, ¿nuestro hospital provincial está preparado para atender este tipo de emergencias? Bueno, pues hay un sinnúmero de preguntas, pero que no están enmarcados dentro del tema que estamos tratando, pero que son válidos. No sé, en un momentito, pues el señor gobernador puede, pues, también satisfacer con estas respuestas. Hay otra pregunta, dice, hoy se está trabajando las 8 horas con 2 funcionarios. Si dicen que van a trabajar 6 horas, desvinculan las personas. ¿Cómo se va a dar atención de calidad y calidez en los servicios públicos? Bueno, una de las preguntas que están planteando. Dice, esta ley llamada humanitaria va al perjuicio de la clase trabajadora, pero sin embargo públicamente se ha escuchado en todos los medios de comunicación los actos de corrupción del gobierno actual. No se han imputado de la emergencia nacional y a pretexto del COVID-19. Se enriquecen con la plata del pueblo ecuatoriano y el gobierno no hace nada porque todo se tapa y no pasa nada. Nuestro gobernador debe responder como representante del gobierno, nos dice Patricio Criollo. Y bueno, hay otras, por favor, enmarcados al tema, si son válidas todas estas inquietudes y que igual nos sirve a nosotros para ubicar estas temáticas y tratar con invitados también que nos puedan orientar y avanzar en estos espacios. Tengo una llamada telefónica a esta hora al 062-830-423. Al amigo que está marcando a mi número de telefónico, por favor, le pido marcar al 062-830-423, al 062-830-424 para que puedan preguntar. Por favor, les recalcamos nuevamente, estamos tratando de la reforma de lo laboral en la ley de apoyo humanitario que está en manos del señor presidente de la República, que todavía no es ley, no se puede aplicar. No sé qué cambios puede hacer el señor presidente, pero la Asamblea Nacional ya aprobó este proyecto enviado y está ya en manos del señor presidente de la República. En esa temática es la que estamos desenvolviendo y nuestros invitados pues están tratando y han hablado enmarcado en eso. El señor Amílcar Ortiz está ahora para que tome la palabra. No sé si va a puntualizar algunas de esas, ya nos y bien orientado el tema, pues de alguna manera el perjuicio a todos los derechos que se han tenido enmarcados en las normativas. Sin embargo, pues con esta ley de apoyo humanitario sin duda están siendo pues afectadas. ¿Nos podría de pronto puntualizar algunas de las propuestas que han hecho ustedes para enrumbar este país pues que esta pandemia nadie lo esperaba? Y usted lo decía también que esto se ha venido pues arrastrando, no ahora en la pandemia, sino se ha arrastrado ya desde hace un tiempo atrás. Ustedes pues están muy pendientes del tema de las normativas, los cambios, las reformas que se vienen haciendo en la ley de lo laboral. ¿Algún tema puntual que pues ustedes estén planteando para que no se aplique esta ley y pueda cambiarse de pronto desde el sector laboral, señor Ortiz? La dirigencia sindical a nivel nacional, le planteamos al gobierno nacional antes de que la Asamblea Nacional apruebe con 74 votos el proyecto de la ley humanitaria, entre comillas. Los trabajadores hicimos nuestros planteamientos, los banqueros hicieron sus planteamientos, los empresarios hicieron también sus planteamientos. Pero aquí viene el punto de equilibrio que debió haberse dado. Debió haberse escuchado a todas las partes del país. Pero los planteamientos de los trabajadores
no fueron en este caso escuchados, pero sí fueron escuchados pues los planteamientos de la banca, los planteamientos de los empresarios. Es decir, aquí las grandes mayorías que fuimos los que le elegimos al gobierno nacional, a los asambleístas en la provincia, en el país, han dado oídos más, en este caso, a la banca antes que a los trabajadores y al pueblo en general. ¿Qué es lo que propusimos los trabajadores? Lo que nosotros propusimos primero fue que se cobre las deudas a los morosos del SRI, al IES. ¿Por qué razón? Porque mientras en el proyecto de ley se pide y se quiere pasarle la factura a los trabajadores, a la gente más pobre, se trata de justificar de que por falta de recursos, por la situación económica del país, el mismo gobierno nacional despide servidores, despide médicos, despide camilleros, despide enfermeras. El gobierno nacional se tiene que endeudar. Aquí viene lo contradictorio. ¿Cómo es que el gobierno nacional se sigue endeudando, pero condona deudas a los banqueros en miles de millones de dólares? Esto es completamente contradictorio. Cuando la mayoría de los que pagamos, en este caso nuestros impuestos, somos el pueblo ecuatoriano. Porque cuando un pequeño comerciante, cuando un ciudadano común y corriente como nosotros se atrasa, no hace las declaraciones, inmediatamente lo están notificando. Pero qué raro. Estamos hablando de grandes empresas, de grandes bancos que no pagan sus impuestos y no han pagado durante muchos años, pues se les perdona las deudas. Fíjese usted de que el Banco del Pichincha en el año 2019 tuvo unas utilidades de más de 120 millones de dólares, el Banco del Pacífico 92 millones de dólares, el de Guayaquil 73 millones de dólares, Diners Club 60 millones de dólares. Es decir, los bancos tienen utilidades, el pueblo se muere de hambre, el pueblo no tiene trabajo, pero se le pretende con esta ley pasarle la factura al pueblo, a los trabajadores, y perdona las deudas a las grandes empresas y a los bancos. Qué tremenda contradicción. Cuando el país llora a sus muertos por el tema de la pandemia, ciertos empresarios sacaron 800 millones de dólares fuera del país. Qué raro. ¿Cómo se da el apoyo por parte de los banqueros, por parte de los grandes empresarios, insisto, grandes empresarios, al país en una situación tan grave? También nosotros hemos propuesto al gobierno nacional la creación de una ley de repatriación de capitales, que todos esos miles de millones de dólares que siguen saliendo del país y que lamentablemente la Asamblea Nacional aprobó hace unos meses atrás, obviamente, el no cobrar los impuestos a esos dineros que salen del país, a los paraísos fiscales, obviamente. Nosotros estamos planteando que esos dineros que están en los paraísos fiscales deben pagar impuestos y tienen que regresar, en este caso, al país, para oxigenar la economía. Pero no se da oídos, en este caso, a los trabajadores, no se da oídos a la mayoría del pueblo ecuatoriano. Pero ¿Usted cree que, señor Ortiz, usted cree que con toda esta recaudación se evitaría de pronto estas reformas laborales para enrumbar al país? ¿Cree que esto sustentaría para que no se haga este tipo de reformas y afecte al trabajador? Mire, como lo dije inicialmente, la situación económica del país no se le puede justificar a la pandemia. La situación del país viene siendo arrastrada desde hace varios años atrás. Correcto. Estas propuestas nosotros las venimos insistiendo antes que se presente la pandemia y los volvemos a insistir para que no se dé ese golpe mortal que se está dando y se está creando dentro de las familias ecuatorianas, pero principalmente de la gente más pobre, principalmente de la gente más humilde. Muy bien, gracias. Gracias, abogado. Gracias. Señor gobernador, bueno, yo estoy escuchando de varios dirigentes, de varios sectores, este tema
de la recaudación de los impuestos, que hay grandes empresarios, no estamos hablando de una pequeñita, estamos hablando de grandes, de millones de dólares. No sé qué le merece este criterio pues del señor Ortiz. Tal vez si hubiese podido evitar este tipo de reformas, si el país estaría como para enfrentar esta pandemia si se recaudare estos recursos que acaba de mencionar el señor Ortiz. Hay que considerar que realmente el impacto frontal que tenemos como crisis del país, realmente sí se ha venido acarreando algunas decisiones anteriormente por gobiernos anteriores, y también decisiones como en las que se tomó ahora como gobierno, que no es la condonación de deudas, son arreglos que realmente se llegó con estos sectores, pero de intereses. Esa es la situación que se lleva. ¿Por qué? Porque hay que realmente apoyar al sector de las grandes empresas respecto a que ellos también puedan tener una dinámica en su economía y también puedan precautelar y mantener estas plazas de empleos que ahora hablamos. Algo muy importante en que sí, es verdad, se dice que estas situaciones no es de antes y que no es por el tema de la pandemia, pero las cifras son muy claras. Las cifras revelan realmente la situación actual que nos encontramos, y no solamente de un discurso, sino más bien que este impacto a la recaudación tributaria realmente sí genera 1.800 millones menos este año. O sea, eso quiere decir que hay un menor dinamismo económico por la suspensión de varias actividades comerciales. Por puntualizar en honor al tiempo, algunas situaciones como más de 312 millones menos de impuestos en la renta y utilidades, solo en el mes de abril. Ahora, esas decisiones que permiten, si tenemos menos recaudación este año, y realmente en el valor agregado más de 180 millones, realmente permite que realmente se pueda hacer ajustes en la economía. Hay algo muy puntual que realmente no se lo ha considerado y que realmente ha sido replicado por algunos de los espacios de los manifiestos que se ha estado realizando a nivel de esta jornada, es que hay algunas medidas que sí estaban en el proyecto de ley humanitario inicial. ¿Pero qué pasó? Hubo dos sectores, dos bloques en la Asamblea, como Partido Social Cristiano y RC, que no permitieron que realmente se tomen estas medidas que eran adecuadas, que iban designadas al impuesto a las salidas de recursos, como lo comenta, paraísos fiscales, que no era era el 5% y no el 5%, y le permitieron que solo sea el 2%. El porcentaje también tributario, que sean las empresas que más ganen. Todas estas medidas fueron retiradas para que pase a un segundo debate y que el presidente tenga que hacerlo mediante decreto presidencial. Porcentaje como los patrimonios a las personas que ganan más de 1 millón, todo eso fue retirado. Estas medidas son muy duras para todos, pero necesarias porque permitirán tomar decisiones muy responsables del gobierno actual y pensando también en el gobierno entrante. Entonces yo creo que hay situaciones que sí se las debe aclarar, porque realmente estos grupos que ahora dicen ser los salvadores realmente del pueblo ecuatoriano y de la provincia de Sucumbíos, ¿qué pasó con el tema que todo esto engloba las leyes, por ejemplo, de extensión del dominio, para generalizar eso, el tema de la corrupción? No fue permitida. Estos temas de ahora que estamos viviendo como corrupción, en esta crisis tan profunda para el país y para la provincia, realmente no se permitió que el código integral del COIE, que establecía las medidas cautelares de incautación y comicio cuando se ha dictado condena, para poder realmente toda persona que cometa corrupción se pueda el Estado acceder a esos bienes. Pero bueno, en función a eso, realmente eso es la situación. Son grupos que realmente no están siendo muy claros, transparentes, quieren utilizar también esta situación tan crítica del país para confundir a la ciudadanía y tomar acciones. Yo creo que el gobierno nacional, mi estimado, está muy amplio realmente en escuchar esas opciones, esas propuestas viables que realmente se necesite para salir de esta situación. Nosotros acá en territorio hemos hablado con todos los sectores, realmente los requerimientos son muy amplios, las necesidades en todos los ejes, tema de salud, de educación, de transporte, y en base a eso, en función a esta situación, es que estamos tomando las medidas para poder ir. La única salida que tenemos como país, como provincia, es ir reactivando la economía. Informar que ya se encuentra, ¿sí o no? Muy bien, gracias gobernador. Gracias. Voy a revisar algunos de los mensajes, estimados oyentes de la radio, y sí, ya están, gracias a nuestros oyentes que pues se identifican con la radio y lo que
proponemos acá de que se enmarque en el tema que estamos tratando el día de hoy, y para ello han sido nuestros invitados. No es que estamos desmereciendo todas las inquietudes que hay y que vivimos por esta pandemia, por la crisis que es latente, es evidente. No estamos de alguna manera pues desmereciendo aquello, pero sí nos interesa que ustedes hagan las preguntas enmarcados en el tema para el que fueron invitados ahora mismo nuestros panelistas. Por ejemplo, acá nos están mandando un ejemplo. Dice, se habla sobre las 6 horas laborables. Mi pregunta para el señor gobernador: si ahora se atiende 8 horas laborables en Ban Ecuador, no se abastecen a atender al público, ¿cómo se va a hacer cuando laboren 6 horas? La atención, pues dice, no será de calidad, tampoco de calidez. ¿Cómo van a hacer? Es una de las preguntas para el señor gobernador. Es uno de los ejemplos que puede haber tantas, está explicando el señor Erazo. Otra de las preguntas que puede ser, o criterio también, ahora será que un trabajador va a ganar $220 mensuales. Con ese sueldo no alcanza para nada y además no se quita las utilidades de los trabajadores. Y hay empresas aquí en Sucumbíos que no cancelan al día, deben algunas empresas al trabajador. Es una de las inquietudes que podemos ir ahora mismo indicando al señor gobernador. Está en contacto ya con el señor gobernador en este momento. Señor gobernador, hay algunas inquietudes. Por ejemplo, dice cómo van a hacer en el tema de las 6 horas, y eso hace un momento igual lo había planteado. Pero también hay una versión que está circulando incluso a través de las redes sociales. Señor gobernador, hablan de que el sueldo básico va a ser 220 y ahora igual me están puntualizando acá. ¿Puede explicar esto, señor gobernador? ¿Es así o no es así? Que el sueldo básico va a ser $200 y que es la gran preocupación de los trabajadores ahora mismo acá en la provincia de Sucumbíos. Hay situaciones que realmente algunos sectores buscan realmente causar esa confusión en la ciudadanía. El sueldo básico se mantiene. La única situación es que se va a realizar son los acuerdos. En el tema de las 6 horas, en la reducción prácticamente únicamente de estas horas a nivel mensual, pero indicar una situación ahí que la aportación patronal va a ser en la misma cantidad por los 30 días. Únicamente será la del descuento de las 6 horas que se va a realizar. Muy bien. Señor Macas, esto todavía no está vigente, sin embargo, pues pienso que ustedes están a la espera de que si el señor presidente, pues ya esto hace, o sea, mejor dicho, acepta, y esto lo hace ya en público a través del registro oficial, ahí se convertirá en ley. Mientras tanto, ¿cómo está este sector sin esta ley de apoyo humanitario? Porque esto, mientras no esté en el registro oficial, pues no se puede aplicar. Sí, Alfredo, definitivamente nuestro interés es trabajar. Nosotros somos los que nos levantamos muy temprano y nos acostamos muy tarde después de una dura jornada de trabajo. Nosotros no tenemos horario. El personal, las personas que trabajan con nosotros, los colaboradores, ellos tienen horarios, pero cuando se pasan de las horas normales, lógicamente que ganan sus horas extras. Pero para el sector productivo siempre es importante que haya trabajo. Si el colaborador puede ganarse unas horas extras, bienvenido sea. Entonces yo creo que las 6 horas que se hablaba de la reducción, sí se daba, pero cuando teníamos un toque de queda a las 2 de la tarde. Pero hoy en día ya estamos en semáforo amarillo y tenemos ya cómo trabajar una jornada normal. Entonces, en el sector privado, especialmente en el sector comercial, es muy difícil de que haya esta reducción. Más bien la reducción sería para el sector público, ¿no? Porque tiene problemas de liquidez y tiene que reducir la cantidad de pago. Ojalá nuestros negocios no disminuyan, ojalá nuestra actividad comercial siga manifestándose como hasta ahora lo ha hecho después de que hemos vuelto a trabajar. Y
y nuestros trabajadores no tengan que sufrir las consecuencias de esa ley, pase o no pase. Más bien tendríamos que tener tener normalidad en las labores que las venimos realizando desde hace mucho tiempo. Yo creo que es un momento difícil donde tenemos que arrimar el hombro todos. Existen propuestas del sector comercial a nivel nacional de reactivarnos las 24 horas, de estar disponibles para los clientes las 24 horas, porque hay sectores que con ese tema de pandemia tienen resistencia por las aglomeraciones que se hacen, y si podemos ir focalizándolas y utilizando horarios, por ejemplo, para lavanderías, para compras, para comisariatos, para construcción, sería muy importante, ¿no? Porque en los días que estuvo vigente el semáforo en rojo, nosotros notábamos en el sector central del Lago Agrio una gran cantidad de personas, y esto no va bien con la previsión del contagio. Hoy en día, ya en un semáforo amarillo, los que estamos obligados a cuidarnos somos nosotros, y nosotros queremos producir, pero sin riesgos de contagio, cuidando la salud tanto de los trabajadores como también de los clientes. Entonces es por eso que también se ha invertido en ese tema de bioseguridad, de prevención de contraer el coronavirus. Entonces es un momento complejo que tenemos que ir arrimando el hombro y sacando a nuestro Ecuador entre todos. Muy bien, gracias, señor Maca. Señor Ortiz, ¿cuál es la mayor afectación que ustedes están mirando? Porque ya ha revisado usted pues minuciosamente, y claro, el tiempo no es suficiente para que usted pueda detallar. Sin embargo, ¿cuál es el más fuerte que ustedes ven una vez que se aplique? Porque recuerde que todavía esto no está en el registro oficial, pues, y no es una ley. No sé si el señor presidente va a hacer algún cambio con todas las recomendaciones y los pedidos que están haciendo los diferentes frentes, los actores sociales, no sabemos aún. Pero si pasare esta ley tal como está y tal como lo ha aprobado la Asamblea Nacional, ¿cuál es la afectación más fuerte, por ejemplo, para ustedes que tienen años y años y son trabajadores sindicalizados? Mi estimado compañero Alfredo, no nos debemos confundir entre el decreto ejecutivo 1053 que está vigente y lo están aplicando. En el decreto ejecutivo 1053 se dispone la reducción de horas laborables de 8 a 6. Está vigente y se está aplicando. En el decreto ejecutivo 1053 se dispone inclusive el tema, al rebajarse las horas, se rebaja el sueldo. En este caso, el sueldo. Entonces, es un porcentaje, es un porcentaje, ¿verdad? Mire usted que en la mal llamada ley humanitaria se dispone inclusive que la reducción del sueldo sea de hasta aproximadamente un 45%. Es decir, es una situación muy grande. Y lo que decía, muy respetuosamente, le digo al señor gobernador, a los representantes desde la Cámara, pero se habla de proteger la economía del país, golpeando a los más débiles y protegiendo a los más grandes. Se habla de proteger la economía del país, protegiendo el capital y al ser humano dejándolo en segundo plano. No nos parece correcto desde diferentes puntos de vista, y la ciudadanía se da cuenta de aquello. Sobre lo que usted me pregunta, ¿en qué nos afecta a los trabajadores principalmente este proyecto de ley? Nos afecta, primero, en que no va a existir, porque jamás ha existido los famosos acuerdos entre empleadores y trabajadores. Aquí lo que va a existir es una imposición. Trabajas las 6 horas o te vas, porque hay muchas personas queriendo tu puesto de trabajo. Es decir, aquí se está fomentando la flexibilización laboral, insisto, que significa explotación al trabajador para fortalecer a los grandes capitales. Pero eso puede ocurrir también con los trabajadores sindicalizados. A ver, gracias por preguntar. Ese es el problema que tienen las grandes empresas
y los empresarios, que las organizaciones sindicales justamente constitucionalmente luchamos contra esos abusos, contra esas inobservancias, y cuando alguien pelea por algo justo o algo correcto, obviamente crea ciertos malestares porque se tocan ciertos intereses, porque el que más dinero tiene, más dinero quiere tener, lamentablemente, y sin importar golpearle al bolsillo de las familias más pobres. De igual manera, se habla sobre también nos golpea, se habla sobre la eliminación del contrato a plazo fijo de 1 año, 2 años, y se pierde la estabilidad laboral, porque ahora un trabajador con 1 año de trabajo de contrato podría tener la estabilidad. Si no se le renovaba, automáticamente la norma dice de que se considerará por el mismo tiempo del contrato original firmado, es decir, otro año más, 2 años, y automáticamente por ley ese trabajador es personal de planta. Ahora, ¿qué dice pues el proyecto de ley humanitaria? Dice que el contrato será a plazo fijo por 4 años. ¿Esto qué implica en contra de los derechos del trabajador? Primero, renuncia al derecho a la estabilidad. Por ahí un empresario nacional salió en los medios de comunicación diciendo que ahora en las épocas modernas los trabajadores ya no quieren la estabilidad laboral, ahora están trabajando en épocas de otros sistemas. Qué grave escuchar de grandes empresarios expresarse de esa manera. Yo pregunto, ¿a algún trabajador no le interesa la estabilidad, la seguridad económica de su familia? Aunque aquí no estamos hablando de grandes cantidades de dinero, aquí estamos hablando de cantidades remunerativas que le permita subsistir a una familia, nada más, porque para vivir es completamente difícil decirlo. Estamos hablando de igual manera que se estarían eliminando las vacaciones, el derecho a las vacaciones anuales con este contrato de 4 años, a 4 años a plazo fijo. ¿Usted cree que cumpliendo los 4 años con las experiencias laborales del Ecuador se le va a dar la estabilidad al trabajador? Lo dudo mucho. Le van a renovar nuevamente, le van a liquidar ese contrato de 4 años y le van a dar otro contrato más de 4 años y así sucesivamente. ¿Acaso eso no es una precarización laboral? ¿Acaso eso no es una explotación laboral? ¿Acaso eso no es restarle derechos, no a los trabajadores nomás, restarles derechos a una familia digna? Porque la Constitución le dispone en un trabajo digno, es la obligación del Estado ecuatoriano. Pero acá no, acá se resta. Mire, otra cosa más de lo que usted me pregunta. Cambios de la jornada laboral de 8 horas a 6 horas. Yo le pregunto, algunos compañeros oyentes preguntaban, ¿y qué va a pasar con los servicios públicos? Yo pregunto, entonces, si se aplicara esta propuesta de ley humanitaria, entonces, a partir de las 3 de la tarde, de 8 a 3 de la tarde, que entre comillas sería el normal funcionamiento, hablemoslo así, del servicio, de las labores del personal de servicio eléctrico, de las labores de CNP, o sea, prohibido irse la luz a las 4 o 5 de la tarde, porque habría que esperar al otro día. ¿Acaso eso no se llama irresponsabilidad? O sea, tendríamos que, el ciudadano, el usuario, tendría que cruzar los dedos para que no se le vaya el servicio de internet para los hijos de los trabajadores para poder tener clases. En realidad, este tema hay que manejarlo con mucha responsabilidad, porque aquí no solamente se afecta a los derechos de los trabajadores, se afecta a los derechos del usuario. Aquí se incrementa, casi se rebajan 6 horas, pero al momento en que se aplica el teletrabajo, pregúntele a un profesor, a un maestro si va a trabajar 6 horas. No, ellos con la aplicación del contrato del teletrabajo, ellos están trabajando 12 horas, y muy aparte de que trabajan 12 horas desde su casa, ellos tienen que pagar el internet, ellos tienen que pagar el incremento de la planilla de energía eléctrica, porque trabajan a tiempo completo dando clases, etcétera. Es decir, aquí existe una implicación económica. En vez de apoyarle a las familias que menos tienen en este momento de pandemia, se le aplica la factura, insisto, al trabajador, y se le condona las deudas a los banqueros que deben miles de millones de dólares al Estado ecuatoriano. Y permítame en este caso saludarle nuevamente al señor gobernador, pero al hablar de condonación y deuda estamos hablando de intereses. Muy bien. Porque si usted le debe al SRI intereses como ciudadano común, obviamente el SRI le dice usted tiene una deuda con el Estado ecuatoriano. Correcto. Gracias, señor Ortiz. No me queda sino 1 minuto para cada uno. Con esto quiero pues agradecer. Sé que el tema la verdad es muy amplio y que el tiempo siempre nos queda muy corto. Voy despidiéndome con cada uno de ustedes. 1 minuto tengo para cada uno. Me despido con el señor
Hernán Macas. Gracias por acompañarnos. Sé que las inquietudes quedan. Sin embargo, pues los espacios de la radio siempre estarán abiertas para que sigamos orientando, para que sigamos tratando, para que las autoridades sigan indicando cómo avanza y cómo es realmente la ley, los trabajadores sigan también haciendo sus puntos de vista. Yo creo que de manera conjunta pues vamos a aportar para este país. Señor Hernán Macas, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Luis Alfredo, yo creo que es importante que le tenemos al compañero gobernador también acá, manifestarle la preocupación que tiene la ciudadanía sobre el tema de salud, que es la principal causa por la que estamos trabajando de esta manera y estas leyes que se están dando. Que el gobierno nacional cumpla con su responsabilidad de darnos salud al pueblo de Sucumbíos, que el hospital Marco Vinicio Isa, nosotros hicimos una propuesta hace mucho tiempo de que atiendan pacientes con COVID, que los afiliados al Seguro Social, al ISPA y al Seguro de la Policía, sean atendidos en clínicas privadas. Hasta el día de hoy no se da. Sabemos que extraoficialmente que se están incrementando los enfermos de COVID en nuestro cantón, en nuestra provincia, y que teníamos que estar preparados para eso, que haga todas las gestiones para que el gobierno nacional destine los recursos necesarios para que el personal médico esté bien atendido, bien equipado, y que después no nos vengan a decir que no tenemos ni oxígeno. Entonces yo creo que, señor gobernador, es una responsabilidad muy grande que tiene el gobierno nacional. Y en el tema laboral, ojalá se normalice las cosas en poco tiempo y no tengamos que llegar a extremos, y ojalá estas medidas que está intentando ponerlas el gobierno no se dé. El sector productivo siempre está presto a colaborar, a trabajar y a generar empleo, generar impuestos también, y el gobierno nacional sí nos queda debiendo la provincia de Sucumbíos desde hace mucho tiempo. El gobierno nacional, incluso por los reclamos, por las protestas, ha encarcelado a compañeros que hasta el día de hoy los tiene presos. Por eso también le pedimos, señor gobernador, que haga todas las gestiones para que nuestros compañeros que están detenidos por las manifestaciones del año pasado recuperen su libertad. Muchas gracias a usted, Alfredo, y un saludo cordial a toda la ciudadanía. Gracias a usted. Señor gobernador, estamos despidiendo de este panel y gracias por su tiempo. Gracias, estimado Alfredo, estimados compañeros de panelistas. Un saludo muy respetuoso y también a la ciudadanía de Sucumbíos. Para ser ya muy puntuales y ya de despedir, yo creo que esta crisis realmente que atravesamos como país, como provincia, no tiene dimensión. No tiene esto realmente afectado a la grande empresa, a la microempresa, a la familia, a la persona que tiene su negocio, su trabajo, su tienda. Y realmente, y en base a eso son las medidas que se ha tomado y que se ha tomado a través de la Asamblea Nacional. Es muy importante comunicar que las medidas de las horas que van a ser reducidas en la masa salarial, esto va a permitir o ya permite realmente que no se produzcan más despidos de los que ya ha habido. Son decisiones que realmente se las debe tomar, porque no es lo mismo que tengamos 150,000 personas que a nivel de todo el país ya han ido perdiendo su trabajo, a que realmente vayan a perder más de 1 millón. Entonces, esas medidas son las que han permitido que realmente se reduzcan las horas, pero algo muy importante que no podemos permitir como gobierno, realmente no se va a reducir la calidad del servicio, ni tampoco la cobertura que se tiene en las diferentes carteras como CNEL, CNT y las demás instituciones que brindan el servicio. Yo creo que eso sí ha habido el compromiso, sí ha habido un mejoramiento en todos estos servicios que se presentan acá en la provincia de Sucumbíos, y en ese sentido vamos a seguir trabajando y también trabajando con todos los sectores, los ejes fundamentales de acá de la provincia, para poder tomar decisiones también que vayan tomando en cuenta las necesidades que se tienen en estos sectores para ir reactivando la economía de a poco. Yo creo que es momento de unirnos y de poder tomar esas medidas muy necesarias y con función a la reactivación económica. Ya estamos trabajando en esos ejes, en el tema de la Cámara del Comercio, de transporte, de educación, en cada lugar de los territorios que estamos teniendo estos acercamientos. En ese sentido, agradecerles a ustedes por el espacio, que es muy oportuno,
profundo respeto y saludos a toda y cada uno de los ciudadanos que realmente están escuchando estas situaciones tan importantes. Gracias al señor gobernador. Nos despedimos entonces ahora con el abogado Amílcar Ortiz. Gracias también por haber aportado y por haber estado en este espacio. Compañero panelista, muchas gracias a usted, muchas gracias al señor gobernador, gracias al señor delegado de la Cámara de Comercio de Sucumbíos, a todos los compañeros y compañeras radioescuchas. También agradecerle a Dios por la oportunidad y la vida que nos da día a día. Pero creo al mismo tiempo, antes de despedirme, muy necesario exhortar una vez más al gobierno nacional, el que piense y el que pensemos todos. En nombre de la pandemia, ¿qué le podemos decir a un trabajador, a una trabajadora despedida? ¿Qué le podemos realmente explicar sobre las supuestas bondades, entre comillas, de la ley humanitaria, que algunos asambleístas defienden esa tesis, que se va a rebajar el 10% de la planilla de energía eléctrica, que se va a postergar en meses posteriores los pagos de los servicios básicos, que las mensualidades de las escuelas de los hijos tampoco se van a cobrar en el mes por la situación económica, sino que igual se van a prorrogar estos pagos. Pero si el trabajador ya se queda desempleado, ¿cómo lo va a pagar? ¿Cómo se va a beneficiar de esas bondades? Lo dudo mucho. Si se le rebaja el sueldo hasta en un 45%, que una persona que gana $400, $500, ¿será que ese sueldo le alcanza para subsistir? Porque para vivir imposible. Entonces, son temas muy delicados que tenemos que reflexionar y que el gobierno nacional tiene la obligación de reflexionar y tomar decisiones para proteger principalmente a los más pobres, a los más débiles y a los más desprotegidos. Porque el momento en que se dice tenemos que proteger la economía y no proteger la vida, la salud, los derechos de los más débiles, estamos diciendo realmente que en el país está prevaleciendo los intereses del capital antes que el ser humano. Nuestro pedido es, y seguirá siendo, respetemos el derecho a la vida, respetemos el derecho al que tiene absolutamente todo ser humano, realmente, como es a tener una vida digna. Y si hay que hacer sacrificios, los trabajadores siempre lo hemos hecho, pero los sacrificios tienen que ser compartidos, no siempre sacar leyes en contra de las grandes mayorías y siempre protegiendo a la economía. Si la economía nos va mal, le va mal a la banca, le va mal, le fue a mal, cosa que no ha pasado en el Ecuador, la economía realmente se puede recuperar con el tiempo. La vida, realmente la vida de un ser humano es irrecuperable. Muchísimas gracias. Gracias, una vez más, gracias al señor Hernán Macas, al señor Álvaro Beltrán, gobernador de la provincia de Sucumbíos, al señor Amílcar Ortiz, parte de los trabajadores sindicalizados de la unidad de negocios CENEL Sucumbíos. A ustedes, estimados oyentes, por habernos acompañado. Esperamos pues seguir tratando estos temas, como digo, pues cada tema vamos evacuando, no queremos de alguna manera polemizar porque una ley, por ejemplo esta ley humanitaria, apoyo humanitario, pues tiene muchos articulados y es el tiempo insuficiente para poderlos evacuar, de manera que vamos fraccionando, si cabe el término, pues hoy hemos planteado para de alguna manera conocer cómo se va o cómo está esta propuesta de ley humanitaria. Digo propuesta porque no sé si el señor presidente va a hacer algún cambio, pero la asamblea ya lo aprobó. Estamos a la espera que sea ya publicada en el registro oficial y será una ley para aplicarla. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Enseguida se viene Tu Voz en la Frontera. Buenos días. Punto de giro. En el comunicador. Ahora que el lago Agrio cambió al color amarillo, nosotros también debemos cambiar nuestras costumbres. Es importante mantener una distancia mínimo de 2 metros entre personas. Y sobre todo, evita el contacto con personas que no conozcas. El contagio se produce cuando una persona infectada tose, habla o estornuda cerca de otra. Por eso, utiliza el cubrebocas, exagere el lavado de manos y desinfecta con cloro tu calzado. En esta pandemia, alejarse de las personas ayuda a evitar la expansión del coronavirus.
Inicio de espacio publicitario. El coronavirus no discrimina.